En ese orden de ideas, como les venía comentando, vamos a estudiar lo que son, digamos, esas tres categorías de las condiciones y vamos a ver ejemplos que determinen eh, o cómo se contrasta mejor cada una de ellas y cómo se pone en evidencia la carencia, ¿cierto?, de argumentos en algunas para poder determinar si la serie es convergente o no y que por qué, digamos, es estrictamente necesario que se contengan, digamos, categorías de tipo necesarias y suficientes para poder determinar la convergencia de una serie. Bueno, aquí tenemos un teorema que se nos viene dado. Recordemos que, claro, estamos estudiando el comportamiento de esas sumas parciales, esas S sub n, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, o sea, a lo largo de la n, ¿sí? Y cómo, digamos, es su comportamiento y si tienen un punto o un valor mejor al cual esas sumas convergen, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, vamos a presentar este primer teorema que está basado, digamos, en uno de los ejemplos que tenemos de las categorías ahí. Sin embargo, primero revisemos esas categorías, ¿verdad? Entonces tenemos la de tipo 1, que se denomina condiciones suficientes y de las cuales podemos obtener, digamos, o de las cuales podemos diferenciarlas porque están redactadas, bueno, de acuerdo a la lógica, recuerden que tenemos unos, unas proposiciones compuestas que están enlazadas a través de unos conectores lógicos, ¿verdad? En ese caso tenemos un condicional. Entonces tenemos algo como lo siguiente. Si C se satisface, o sea, si la condición C se satisface, entonces la serie A sub n converge. Esa es una condición suficiente. Debe ser suficiente, pero no es necesaria. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Una condición de tipo necesaria es si A sub n converge, entonces C se satisface. Claro, es necesaria, pero carece de algo, o sea, no es suficiente, ¿verdad? Y si se nos dice una expresión como A sub n, la sumatoria A sub n o la serie A sub n, converge, si y solo si, miren, un bicondicional, C se satisface. Ya que estamos conjugando estas dos, ¿verdad? Entonces estamos dándole validez a lo que es inmediatamente una condición al mismo tiempo necesaria y suficiente, que es lo importante para poder demostrar que la serie es convergente. Caso particular, digamos, para la primera condición o categoría, ¿cierto? Si se quiere llamar así, tenemos lo siguiente. Si la serie, bueno, aquí les vamos a observar estas dos primeras inicialmente, ¿listo? Porque la tercera ya es cuando empecemos propiamente a hablar de los teoremas que tienen que ver con los criterios de convergencia. Entonces, en esa primera parte tenemos este siguiente teorema. Es un teorema, no quiere decir que no sea cierto, pero nos vamos a dar cuenta que puede ser una condición suficiente pero no necesaria o necesaria pero no suficiente. En ese caso nos dice así. Si la serie sumatoria A sub n converge, entonces, ¿verdad? Es como si tuviéramos sí, entonces, el término enésimo tiende a cero. Esto es el límite cuando A sub n, de A sub n, disculpen, cuando n tiende a infinito, es igual a cero. Entonces, la serie es convergente si se cumple esto de aquí. ¿Qué tipo de categoría, según lo que nombramos ahí, sería? ¿Cuál sería en ese caso ahí? Categoría uno, 2 o 3. La 2, profe. Claro, correcto, mire. Si A sub n en serie converge, entonces se satisface C o C se satisface. Si la serie es convergente es porque se debe cumplir esto, ¿verdad? Es una condición necesaria, pero nos vamos a dar cuenta que no es suficiente, ¿sí? Si encontramos una que me genera la condición que tenemos en la tesis, pero cumple con la hipótesis, ¿verdad? Entonces, al final sigue siendo que es necesario que se cumple eso, pero no es suficiente y queda, digamos, como la deriva
lo que estamos determinando en ese caso. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Podemos hablar de la demostración si queremos. A ver. Hablemos de la demostración. ¿Listo? Entonces, en ese caso, a ver, vamos a establecer la suma parcial de los términos que tenemos ahí, pues que ya sabemos que es de la forma a sub 1 más a sub 2 más así sucesivamente hasta los elementos a. Bien, a partir de ahí entonces démonos cuenta que el término a sub n, este que tenemos aquí, ¿verdad? Se podría escribir como, ¿cómo se podría escribir el a sub n? Observen que todos los elementos, o mejor, esta s sub n, ¿cierto? También la puedo escribir de la siguiente manera. Es exactamente lo mismo, solamente que voy a escribir un término anterior a sub n. Es decir, que esto lo podemos ver así hasta un a sub n menos 1, ¿cierto? Más un a sub n. Si nos damos cuenta, esto que tenemos aquí, desde a sub 1 hasta a sub n menos 1, ¿cómo lo podemos simbolizar? Hace referencia aquí a la suma enésima menos 1, ¿verdad? Si s sub n va hasta la suma de a sub n, pues hasta el elemento a sub n más 1 en suma es s sub décimo menos 1. Entonces, de esa manera, démonos cuenta que a sub n lo podemos escribir como que, como la diferencia entre la s sub n y la s sub n menos 1. ¿Sí? Es claro ahí, ¿verdad? Esta diferencia inmediatamente me genera el término a sub n, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos o estudiamos la n que tiende a infinito? Recuerde que como recuerden que en últimas la serie es convergente, partimos de eso, ¿no? La serie es convergente, mire. Entonces, si la serie es convergente, entonces ¿cómo? Vamos a escribir como la sumatoria de a sub n es convergente, ¿cierto? ¿Qué debe suceder para ese caso? Ejemplo, si la serie es convergente es porque existe un s que es el que se obtiene en el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la s sub n, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, para el elemento enésimo y para el elemento enésimo menos 1 se cumple la condición de que ese límite valga s, ¿verdad? O sea que prácticamente, si nos estamos poniendo en ese orden de ideas, cuando n tiende a infinito, la a sub n o el elemento a sub n también tiende a 0, siempre y cuando n tiende a infinito. En ese orden de ideas y basándonos en que la serie es convergente como nos lo dice la hipótesis, ¿verdad? Entonces ahí queda demostrado que esto que está escrito aquí en últimas es que el límite cuando n tiende a infinito del término a sub n valga 0. Bien, ahí tenemos entonces la demostración del teorema. Ese teorema es cierto, no estamos diciendo que el teorema no es cierto, solamente que estamos diciendo que en el caso de los criterios de convergencia, que es lo que estamos trabajando, no es una condición suficiente, es una condición de tipo necesaria, ¿sí? Es necesaria que se cumpla eso, pero no va a ser suficiente porque se le escapan algunos elementos que cumplen con, digamos, parte de lo que nos dice ahí. Ejemplo, recordemos entonces la serie armónica. ¿Recuerdan cómo es la serie armónica? Uno sobre n, ¿no, profe? Exacto, tiene como término general o enésimo 1 sobre n. O sea que la serie armónica es de la forma sumatoria, ¿verdad? Que va desde 1, ¿cierto? Porque no podemos iniciar en 0. Y hasta infinito de 1 sobre n, ¿verdad? Vale. Aquí, si nos damos cuenta, a sub n, ¿qué es? 1 sobre n, el término enésimo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, el límite cuando n tiende a infinito de la sub n vale 0. Eso es cierto. ¿Por qué? Pues porque el límite cuando n tiende a infinito
de 1 sobre n es exactamente 0 y ustedes eso lo saben, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esta serie? ¿Cómo es ella? Esta serie demostramos que es divergente, ¿verdad? Entonces miren cómo está cumpliendo con parte de lo que dice el teorema, miren. Está cumpliendo con que su límite o el límite del elemento enésimo, ¿cierto? Tienda a 0 o es si sea igual a 0, pero en ese caso es de una serie divergente. Entonces se nos escapan algunos elementos ahí, ¿cierto? Claro, si la serie es convergente se cumple esto, pero miren que si es divergente también se cumple. Entonces, aunque es una condición necesaria, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. Por eso es importante que en ese caso entonces las condiciones sean de tipo necesaria y suficiente para garantizar, ¿cierto?, la convergencia de dicha serie. Y es ahí donde inmediatamente, ¿cierto?, se estudian lo que son los criterios de convergencia. Estos criterios de convergencia, entonces, nos vamos a dar cuenta que tienen la estructura de la categoría número 3, es decir, de condiciones que son, además de ser necesarias, inmediatamente son suficientes y regularmente aparecen pues con la doble implicación. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Empecemos hablando del criterio de comparación. Y entonces, ¿qué nos dice el criterio de comparación? Pero para poder, digamos, dimensionar y poder expresar el criterio de comparación, nos vamos a apoyar en primera instancia en un teorema que nos da pie para poder, digamos, estudiar lo que es el criterio de comparación. ¿Listo? ¿Qué nos dice el teorema? Nos dice, si a sub n es mayor o igual que 0, claro, entonces vamos a decir que estos criterios que vamos a trabajar, ¿cierto?, los aplicamos en series de términos no negativos, ¿correcto? Vamos a tener en cuenta entonces que los términos que estamos trabajando en esta serie son de tipo no negativos. Por eso pueden ser mayores o incluso iguales a 0. Eso me permite la expresión no negativos. Entonces decimos que si a sub n cumple con eso de que son términos no negativos, para cada n mayor o igual que 1, por supuesto, donde se define la serie como tal, la sub n, sumatoria, converge, y miren acá lo que les decía, condición necesaria y suficiente. Si y solo si la sucesión de sus sumas parciales está acotada superiormente. Claro, es que aquí tenemos inmediatamente un elemento que tiene que ver con una cota superior, ¿verdad? Una cota superior. Y es que si nos ponemos a observar cuál es la naturaleza de las sumas parciales, pues entonces estamos teniendo en cuenta que como son términos no negativos, cada vez que encuentro un término siguiente va a ser inmediatamente mayor que el anterior, ¿verdad? Es decir, ese sub 1, vamos a ver que es menor o igual que ese sub 2, ¿correcto? Estamos adicionando cada vez un término no negativo. Quiere decir que entonces cada vez estamos obteniendo, ¿cierto?, un término mayor o cuando menos igual, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a decir que esas sumas parciales son crecientes, digámoslo así. Esa sucesión es creciente y además está acotada. O sea, decimos que el valor absoluto de ese sub n es menor o igual que un m. Pero aquí no necesitamos hablar de las dos cotas, sino simplemente que ese sub n sea menor o igual que un m. Es decir, que esté acotada superiormente. Ya cuando veíamos las sucesiones, nos dábamos cuenta que si una sucesión, ustedes lo recuerdan, creo, que si una sucesión está acotada superiormente, o bueno, de hecho si está acotada y es monótona, entonces la sucesión es convergente, ¿verdad? Ahí teníamos ese teorema. Entonces, si estaba acotada me garantizaba las cotas superior e inferior. Y eso entonces simplemente ya podría decir que fuera monótona, es decir, o creciente o decreciente. Y ya con eso podría decir que era convergente. Entonces, caso particular, si está acotada inferiormente y la sucesión es decreciente, pues esta cota es convergente, disculpen, ¿verdad? Y por el otro lado, si está acotada superiormente y ella es creciente, ¿cierto? Pues también está siendo convergente. Cada vez obtenemos un valor mayor, pero estamos acotados por un punto, o sea que todos tienden hacia ese punto que es la cota superior. Bien. Listo. Entonces vamos a utilizar
en principio, como les digo, este teorema, vamos a hacer unos cuantos ejemplos y este teorema pues ya nos podría dar la introducción a lo que es el criterio propiamente de comparación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lograr, ¿cierto? Acotar, lograr acotar superiormente la suma parcial. La suma parcial. Lo que pasa es que aquí no sabemos a qué equivale la suma parcial en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo inmediatamente es, pues de hecho estamos comparando y vamos a comparar para poder hacer ese acotamiento, para poder demostrar que están acotadas. Y en este orden de ideas tenemos que utilizar series que ya conozcamos, ¿cierto? Para poder inmediatamente establecer esa cota. Ejemplo, ya conocemos series, por ejemplo, de las que son de tipo geométricas, ¿cierto? De las que son de tipo telescópicas, las cuales les podemos encontrar su valor de suma total. ¿Sí? Y al encontrar su valor de suma total, pues ahí ya estamos acotando inmediatamente. Cuando comparamos, lo hacemos entonces ya con sucesiones que son de tipo convergentes. ¿Listo? En este caso, noten que estamos teniendo solamente la serie como tal, ¿sí? Y decimos que converge sí, solo si las sumas parciales están acotadas superiormente. Bien, entonces démonos cuenta aquí cuál sería la suma parcial en este caso. Aquí tengo un error, déjenme lo corrijo rápidamente, porque no es hasta n, como se dan cuenta, sino es hasta infinito. A ver, corregirlo y lo vuelvo a pegar ahí. Ok. Entonces, en realidad es de esta forma. Así, muy bien. Ahora sí. Ahí tenemos esa serie. No sé a qué equivale esa suma, pero pues nos están pidiendo comprobar si es acotada o no. Demostrar si es acotada. Y es la suma de los elementos del inverso multiplicativo de un factorial. No sabemos, no tenemos ni idea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues acotar. ¿Cómo construimos digamos, eh, cómo construimos, digamos, esa cota? O mejor, ¿cómo la encontramos? Pues a través de acotamientos con respecto a otras, ¿cierto? Series que ya conozca que son convergentes, ¿sí? Y de la cual pueda conocer su suma. En este caso, porque necesito hablar de un valor fijo, ese valor m para la cota superior. ¿Listo? Ahora, si es un criterio como el de comparación, vamos a darnos cuenta que únicamente debo compararlo con una serie convergente y hasta ahí. No debo necesariamente tener que el valor de su suma. En este caso sí, porque voy a crear esa, o mejor, voy a mirar cuál es esa cota superior para poder acotar ese elemento. Entonces, ¿cómo empezamos a construir esto? Pues a partir de este término. O sea, necesitamos llegar, digámoslo así, necesitamos llegar a lo siguiente, a decir que esto es menor o igual que un m, ¿sí? Menor o igual o menor estricto que un m. Ahí estamos diciendo que está acotada. ¿Listo? A eso debemos llegar. ¿Cómo lo construimos? Pues necesitamos, como les digo, para este caso, como este m es un valor, necesitamos encontrar ese valor. Así que lo vamos a hacer por medio de una serie que conozcamos que es convergente, primero, por supuesto, y además de la cual sepamos cuál es el valor de su suma. ¿Qué sugieren ustedes entonces para ese caso? Profe, lo que hacíamos con la de sistemas como es factorial, se puede cada menos uno, así, Bueno, es... para hacerla por, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, Fracciones parciales. pero es que tenemos, digamos, un desarrollo ahí infinito, ¿sí o no? Bueno, infinito no, es finito de hecho, pero tiene n elementos, n por n-1 hasta 1, entonces creo que no es conveniente por ese lado. Entonces empecemos a comparar. De hecho, aquí estamos ya comparando, por eso les digo que este teorema me da inmediatamente el paso para poder entender lo que es la comparación y por qué debe ser así. Entonces observemos, miren,
Yo debo lograr saber de qué forma puedo llegar a identificar ese 1 sobre k factorial menor o igual que otra serie, ¿sí? O sea, tengo que, miren, tengo que poder identificar que esta, que es la serie que va desde 1 y hasta infinito, de 1 sobre k factorial, ¿de qué forma puedo decir que es menor o igual o menor estricto si se quiere a otra serie, ¿sí? A otra serie, llamémosla, qué sé yo, b sub k o b sub n, y que esa serie tenga como resultado un valor b, por ejemplo, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cómo voy a construir ese valor de b? Entonces, si ven que en últimas estoy comparando de alguna forma, bueno, entonces observen lo que voy a hacer. Aquí ya tengo el conocimiento, por ejemplo, de una serie y me va a ayudar mucho las que son de tipo geométrico. Porque las geométricas, como nos damos cuenta, tenemos, según lo que vimos en el desarrollo anterior, la forma de poder determinar cuál es el valor de su suma, ¿correcto? Entonces, sabemos que su suma parcial, ¿cierto? Se puede hacia infinito inmediatamente encontrar el acotamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Pues vamos a decir lo siguiente, miren. Bueno, aquí en realidad es la suma parcial, ¿no? Para poder determinar que esa es infinita. Ya que así me servía la que estaba n acá. Simplemente aquí determino que si es convergente o no. Aquí es la suma parcial, es decir, hasta n, que es la que está acotada. Bien, y esta determina ya si es si es convergente o no. Bueno, entonces imagínense que puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que k factorial es mayor o igual a la expresión 2 a la k menos 1. Valídenme esa información, por favor. Cuando k vale 1, ¿se cumple? 1 mayor o igual que 1, se cumple, ¿verdad? Cuando k vale 2, 2 mayor o igual que 2, se cumple. Cuando k vale 3, 6 mayor o igual que 4, ¿cierto? Cuando k vale 4, 24 mayor o igual que 8, ¿correcto? Y así sucesivamente, o sea que esto es cierto para todo k mayor o igual que 1, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Y por qué esta? Bueno, porque es que ahí se forma inmediatamente una serie de tipo geométrica, que ya la conocemos de hecho, ¿verdad? Entonces miren, si eso es de esta forma, ¿cierto? Es inmediato, de esa manera, que se cumpla entonces que la expresión 1 sobre k factorial sea menor o igual que la expresión 1 sobre 2 a la k menos 1. ¿Correcto? Entonces, si k factorial es mayor o igual que 2 a la k menos 1, la expresión 1 sobre k factorial es menor o igual que la expresión 1 sobre 2 a la k menos 1. ¿Correcto? Cierto, para todo k mayor o igual que 1. Se cumple la condición. Bien. Incluso aquí ya puedo colocar la n, ¿no? Ahora, ¿qué podemos inmediatamente obtener? Lo siguiente, miren. Podemos decir entonces que como necesitamos acotar la suma parcial, entonces podemos escribir, basados en esto, lo siguiente. La sumatoria desde k igual 1, ¿verdad? Y hasta n de la expresión 1 sobre k factorial también debe ser menor o igual, ¿cierto? Que la sumatoria desde k igual 1 y hasta n de la expresión 1 sobre 2 a la k menos 1, ¿verdad? Si nos damos cuenta de eso. Ahí estamos simplemente manejando lo que es el término de la sumatoria. Pero esto que está aquí lo puedo reescribir, ¿sí? ¿Cómo lo puedo reescribir? Recuerden que esto lo puedo reescribir como la sumatoria desde k igual 0, y entonces para respetar los n elementos voy solamente hasta n menos 1, ¿cierto que sí? De la expresión 1 sobre 2 a la k, ¿cierto? Que se puede escribir como 1 sobre 2 todo elevado a la k, o sea, 1 medio a la k, ¿verdad? ¿Y esta quién es? Esta es la s sub n de
la serie que va desde 0 hasta infinito, ¿cierto? De 1 sobre 2 a la k o simplemente de 1 medio a la k. Es decir, esta es la suma parcial, recuerden, de la serie geométrica con razón 1 medio. Y si la razón está entre 0 y 1, propiamente su valor absoluto menor o igual que 1, menor estricto que 1, perdón, sabemos que es una serie convergente, ¿verdad? Entonces, si esta es la suma parcial de esa serie, pues tiene que ser menor o igual, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual que la suma total, es decir, que la sumatoria que va desde k igual 0 y hasta infinito de 1 medio elevado a la k. ¿Ustedes recuerdan a qué equivale esta sumatoria? ¿La suma total? ¿Recuerdan? ¿A qué era igual? ¿Les olvidó series geométricas, no? 1 menos r a la n, ¿recuerdan? Bueno, en la parcial, pero ya en la total era 1, ¿cierto? Menos o 1 sobre 1 menos r, ¿recuerdan? O sea, 1 sobre 1 menos 1 medio. ¿Sí lo recuerdan? R sobre 1 menos r. Bueno, en fin. En todo caso, recuerden que esta expresión tiene como resultado 2. Esa suma total es equivalente a 2. Entonces miren lo que me queda. Me queda que la suma parcial o la sumatoria que va desde k igual 1 y hasta n de la expresión 1 sobre k factorial es menor, incluso aquí podemos decir que es menor estricta, ¿sí? Pero aquí tenemos menor igual, entonces sigue pudiendo ser menor igual que 2. Y miren que ya estamos cumpliendo con esta condición, vea, que esa suma parcial en este caso es menor que un elemento, que un valor. Es decir, aquí lo que estamos queriendo decir en últimas es que S sub n, donde S sub n pues es la suma parcial de esta serie, ¿verdad? Es menor o igual que 2, o sea, menor o igual que un m donde m vale 2. O sea, estamos diciendo que ella es acotada. Y si es acotada superiormente, de hecho, porque lo estamos presentando de esa forma, entonces la conclusión es que la serie que tenemos aquí inmediatamente es una serie de tipo convergente. ¿Preguntas? Esa es la conclusión. Que la sumatoria de 1 infinito de 1 sobre k factorial es convergente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, entonces en esa dinámica, ¿cierto? Debemos observar las demás series. Por ejemplo, miren esta que está aquí. Recuerden que entonces acá en ese caso la S sub n que buscamos acotar es de la forma sumatoria desde k igual 1 y hasta n de la expresión 1 sobre k por 7 a la k y lograr decir que eso es menor o igual que un valor m. ¿Listo? ¿Cómo construimos ahí entonces ese acotamiento? ¿En qué nos podemos apoyar? Sabemos que si tenemos k, ¿verdad? Entonces podemos decir, o n, como lo quieran llamar. Si usamos k es como por el hecho de la sumatoria. Si tomamos n, sabemos que esto es mayor o igual que 1 para todo n, ¿verdad? Porque n empieza en 1, o sea, eso se da. Eso es lógico. Ahora, puedo multiplicar por un término no negativo, también diferente de 0, o mejor, un término positivo, o términos positivos, ¿verdad? Sin alterar la expresión de nuestra desigualdad, ¿cierto que sí? Es decir, que puedo inmediatamente asumir que la expresión n, producto de 7 a la n, sigue siendo mayor o igual que 7 a la n para todo n que ustedes saben que es mayor o igual que 1, según la definición de las sucesiones, ¿no? Bien, ¿es claro ahí?
Si eso se da, entonces inmediatamente queda a entender, pues que la expresión 1 sobre n por 7 elevado a la n debe ser menor o igual que la expresión 1 sobre 7 a la n para todo n que es mayor o igual que 1, ¿verdad? En ese orden de ideas, nuestra suma parcial, ¿cierto? Se podría escribir como aquí la sumatoria desde k igual 1 y hasta n de 1 sobre, bueno, aquí es k por 7 elevado a la k, que es menor o igual a su vez que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la expresión 1 sobre 7 a la k, ¿cierto? Y ustedes saben que la expresión 1 sobre 7 a la k se puede escribir inmediatamente como la sumatoria, ¿cierto? Desde, a ver, veámoslo mejor, la sumatoria. Eso puedo empezar en 0 si quiero. Desde k igual 1 y hasta n de un séptimo a la k, ¿verdad? Pero esto es menor o igual por ser la suma parcial de una serie, ¿cierto? ¿De cuál serie? Pues de la sumatoria que empieza en 1 y va hasta infinito de la expresión un séptimo a la k. Y esto es una serie geométrica, la cual es convergente dado que r es menor que 1, ¿verdad? Y mayor que 0, por supuesto. Entonces, en ese caso, como se están dando cuenta, tenemos una convergencia. ¿A qué equivale esto? ¿A qué es igual esto? Ya ustedes conocen ese valor. ¿Me lo dicen, por favor? ¿7 es esto, profe? ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? Sí, 7 es esto, creo que da. A ver, los demás me confirman. Vamos a mirarlo a ver de todas maneras. Convergencia de series online. Utilizar symbol app. Entonces, desde 1. Recuerden que cuando empieza en 1, la fórmula está modificada, ¿se acuerdan? A la n. Un sexto, ¿verdad? Porque hay que quitarle el primer término. ¿Se Sí, sí. acuerdan? Tienen que tener cuidado con esto, ¿no? Recuerden que la que empieza en 0 es la que tiene esa forma, ¿no? Y cuando empieza en 1 hay Sí. que quitarle ese primer elemento. ¿Sí se acuerdan, no? O sea, cuando vale 0. Bueno, bien. Hay que quitarle 1 en ese caso. Listo, perfecto. Entonces esto nos da un sexto, ¿no? ¿Fue que dijimos? Y un sexto, correcto. O sea que esto vale un sexto. Entonces observen que aquí esta suma parcial es esta, ¿verdad? Logramos concluir que S sub n es menor o igual que un sexto. O sea, estamos diciendo que está acotada superiormente y por ende entonces tenemos que esta serie es de tipo convergente. ¿Vale? ¿Preguntas? Esta serie es convergente. ¿Cuál es su valor de convergencia? Bueno, eso no nos lo están preguntando. Solamente nos están pidiendo verificar si es o no es convergente. ¿Correcto? ¿Todo claro ahí? Sí, Perfecto. señor. Bien. Sí, señor. Vamos revisando esos ejercicios, porfa. Bueno, aquí tengo otros. Entonces, a ver, trabajemos este inicialmente para la construcción del acotamiento y entonces ustedes van revisando el siguiente. Entonces, miren, tenemos que la suma parcial, ¿cierto? Pues no es más que la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n. Y me baso obviamente en este contador de la expresión 1 sobre 2 más 3 a la k. Listo, ahí tengo. Tengo que construir eso que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos la construcción para poderla acotar?
Esta parece ser muy evidente, ¿no? O sea, tenemos que, imagínense que la expresión 3 a la k es menor o igual siempre que la expresión 3 a la k más 2, ¿verdad? Eso se cumple para todo n mayor o igual que 1. Bueno, aquí dije k y después dije n. O manejo k siempre o manejo n siempre. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí n nuevamente. Esto es válido, ¿verdad? A partir de n igual a 1 siempre se cumple. Un término como 3 a la n, se le suma un término fijo, pues va a ser siempre mayor esta cantidad. Si eso es de esa forma, pues es lógico entonces, es evidente, ¿verdad? Que la expresión 1 sobre 2 más 3 a la k debe ser menor o igual que la expresión 1 sobre 3 a la k. Ya ustedes creo que están observando hacia dónde va este acotamiento. Y bueno, ya entonces aquí puedo escribir inmediatamente, como ustedes se dan cuenta, como la sumatoria desde k igual 1 y hasta n de la expresión 1 sobre 2 más 3 a la k, que es a su vez menor o igual que la sumatoria desde k igual 1 hasta n, ¿verdad? De 1 sobre 3 a la k, que ya sabemos que se puede escribir como sumatoria de 1 hasta n de 1/3 a la k, y que a su vez es menor o igual que la sumatoria, ya que la serie, ¿cierto? Empieza en 1, por supuesto hasta infinito porque dijimos serie, de la expresión 1/3 a la k. ¿Que eso equivale a cuánto? Por favor. 1/2, profe. ¿Un medio? Sí, Sí, señor. un medio. Ok, gracias. Desde 1, ¿verdad? Sí, señor. Señor, Listo, miren, esta es la suma parcial. S sub n equivale a 1/2. Perdón, es menor o igual a 1/2. Lo que nos dice es que está acotada superiormente. Y por eso entonces podemos concluir que la serie que tenemos aquí, ¿cierto? Es de tipo convergente. Vale, revisamos la otra, por favor. Esta de aquí. Van revisándola, por favor. Bueno, sugerencias. Profe, pues no se empieza lo mismo. Bueno, ¿cómo entonces podemos acotar eso? Bueno, aquí ya sabemos que tenemos que llegar a cuál es nuestra suma parcial. La misma, pero pues va con los límites hasta
hasta n, ¿no? La pregunta es cómo construir, digamos, esa desigualdad para poder acotar, ¿no? Esta es la pregunta. Entonces, por eso les digo, ¿qué sugerencia tienen? Profe, podría ser eh, 2 elevado a la k menor que... Ah, no, porque no funciona cuando es 0. No, no. Pero sí puede funcionar, digamos, 3 elevado a la n mayor o igual que 3 elevado a la n menos 1. Bueno, vamos a ver. Para todo n mayor o igual que 1. ¿Listo? ¿Se cumple? Sí, ¿verdad? Porque siempre le estoy quitando una unidad a la expresión 3n, entonces sí se cumple. De hecho es estricto, ¿no? Pero bueno, ahí vale. De hecho es estricto. Listo. Sí, eso es estricto, ¿verdad? 3 mayor estricto que 2, por ejemplo. 9 mayor estricto que 8. 27 mayor que 26. Sí, es estricto. Bien. Y ahora, Pues ahí cambiaría si los ponemos como denominador, sí, bueno, darle en el numerador 2 a la n, pero cambiaría la desigualdad. puedo escribir lo siguiente, miren. Como por propiedad de las desigualdades puedo aplicar términos, por ejemplo, en multiplicación, como en este caso, 1 sobre 2 a la n, siempre y cuando ellos sean mayores que 0 para que no me cambien el sentido, ¿correcto? Y por supuesto diferentes de 0, ¿no? O sea, positivos. Eso es válido, sigue siendo válido para todo n mayor o igual que 1, ¿verdad? O sea que entonces, en ese orden de ideas, pues nos damos cuenta que 2 a la n sobre 3 a la n menos 1 es menor estricto que 2 a la n sobre 3 a la n, ¿verdad? O sea, quiere decir entonces que la sumatoria... Bueno, ya voy a aplicar sumatoria, ¿verdad? Entonces si aplico sumatoria, eso se me convierte en S sub n, que es la sumatoria de esto, de k1 hasta n. Es menor que la sumatoria desde k igual 1 y hasta n de, y aquí la puedo escribir de una vez como 2 tercios a la n, que a su vez es menor o igual que la sumatoria, ¿cierto? Desde k igual 1 y hasta n, hasta infinito, perdón, de 2 tercios a la k. Aquí también es a la k, se me olvidaba. Y que es una serie de tipo geométrica, ¿verdad? Donde r vale 2 tercios y es menor que 1, entonces se cumple. ¿A qué equivale esa suma, por favor? A 2, profesor. ¿Todos de acuerdo? Desde 1, ¿no? Sí, señor, desde 1. Vale, bien. O sea que miren, aquí la conclusión es que n es menor que 2. O sea, está acotada, entonces en conclusión la serie es convergente, ¿verdad? Ahí tenemos entonces otro ejemplo. ¿Preguntas? Sí, profe. Ajá, señora. En el, en el, cuando su merced, digamos que invierte, ¿no? Los denominadores pasan a ser numeradores y los numeradores pasan a ser denominadores. Si yo le doy a n el valor de 1,
la desigualdad no se cumple porque 2 elevado a la 1, 2. 3 elevado a la 1, 3 menos 1, 2, me quedaría 2 sobre 2 igual a 1. Y eso es menor que 2, porque n vale 1, quedaría 2 tercios. 1 es menor que 2 tercios, ¿no? Se cumple entonces para solamente n a partir de cuánto. Por eso les preguntaba, exacto. Para n mayor que cuánto. ¿Para 2 ya se cumple? No, profe, para 2 tampoco se cumple, profe. Queda menor o igual, ¿verdad? Sí, queda... O sea que, pero digamos, para n mayor que un estricto, o sea, estamos hablando de 2 porque son números enteros. A partir de 2 está menor o igual. A partir de 3, por ejemplo. No, a mí no me da menor o igual con 2. ¿No? No, No, profe. Siempre va a ser menor el 2 el a la sentido n sobre 3 a la n menos 1. Ve, siempre va a ser mayor. sí. Esa expresión de acá. Sí, siempre va a ser mayor. Estrictamente que la otra. O sea, estamos diciendo, a ver, cuando vale 2 tenemos 4 sobre 9 menos sobre 1, 8. 8. 4 sobre 8, ¿verdad? 4 octavos. Mayor que 4 novenos. Ah, ok. Ya. Es que aquí tenemos es 4 novenos, correcto. Señor, esta expresión es menor. Sí, señor. Vale. Revisemos ahí entonces. Bueno, para ningún n entonces se cumple esa condición. Miramos, porfa. Para ninguno, profe. Sí, creo que no. Para n igual a 3 tampoco. Pues, profe, es que lo que pasa es que el numerador siempre va a ser igual, Sí, pero correcto. Ah, ok, el sí, 3n menos entiendo. 1 va a ser menor que el Sí, 3n. sí, correcto. O sea que en últimas lo que estamos diciendo es, ah, ok. Bien. Aquí no podemos asegurar esto. A ver. Bueno, ya revisamos aquí a ver qué es. Profe, porque, o sea, la desigualdad ahí quedó mal planteada, digamos, la comparación. Ujú. Yo lo hice, pues yo lo estaba haciendo diferente. Estaba Revisémosla a ver. haciendo, Listo. yo, yo Ah, estaba diciendo que 2 elevado a la k, o sea, inicial, otra vez desde el sí. comienzo, que 2 elevado a la k era menor o igual que 3 elevado a la k menos 1. A ver, revisémosla. Porque es que también tenemos que ver si esto es convergente o no. No nos están diciendo que tiene que ser convergente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo la estaba comparando, Ana Victoria? 2 elevado a la k Ujú. es menor o igual que Sí. 3 elevado a la k menos 1. Para todo n, mayor o igual que Para, 1. para k igual, Ah, bueno, mayor o igual que 1. aquí es un K, ¿verdad? Sí, correcto. K mayor o igual que 1. Sí. Y entonces ahí sí eh, cambiamos el sentido de la desigualdad y numeradores pasan a ser denominadores y denominadores a ser de sí, sí lo dije bien, numeradores. Sí. Y luego multiplicamos toda la expresión por 2 elevado a la k. Ajá. Y me Bueno. quedaría convertido, que me quedaría que es menor o igual A que ver, 1. 2, tenemos 2 y cuando K vale 1 se convierte también en 2. Tenemos 4 y aquí 8. Tenemos 8 y aquí tenemos 26. Bueno, eso ya se cumple. Listo, entonces me quedaría que la expresión 1 sobre 3 a la K menos 1 es menor o igual que 1 sobre 2 a la K, ¿correcto? Eso me queda, Ana Victoria. Sí, sí, señor. Bueno, eso sigue cumpliéndose para K mayor o igual que 1.
Sí, señor. Entonces, bueno, si multiplicamos por 2 a la k, observemos lo siguiente. Me queda la expresión 2 a la k sobre 3 a la k menos 1 menor o igual que 1. Sí, señor. Bueno, entonces posiblemente eso no sea convergente. Bueno, revisémoslo a ver. Entonces, de esa manera me quedaría que la sumatoria, que eso ya es divergente y se van a dar cuenta. Desde 1 y hasta n de la Sí, claro, expresión. porque siempre va a dar 1, 1, 1, 1. Exacto, eso es divergente. De 3 a la k menos 1. Según esto es menor o igual que la sumatoria, ¿verdad? Desde k igual a 1 hasta n de 1, ¿verdad? Y esto me da n. ¿Correcto? Sí, señor. Y eso me da n. Ahora, porque si, por ejemplo, si comparo, al fin y al cabo, si digo que eso es menor o igual que, de hecho es igual, ¿no? Pero puedo decir que es menor o igual que la suma, es menor o igual que la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito, es menor o igual que la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito. Eso es divergente, ¿se dan cuenta? ¿Me explico? Revisémosla a ver. No sé, tengo dudas ahí en esa serie. Por eso les digo que, digamos, la comparación, bueno, se tiene que garantizar que esté acotada, ¿no? Si me doy cuenta, aquí n cada vez está siendo un valor, o sea, no es una cota realmente, ¿verdad? No es un valor fijo. Y en ese orden de ideas, pues puedo determinar que no está acotada. Podría decir que es divergente, pero bueno, revisémosla para constatarnos de ese hecho. Entonces tenemos 2 a la n sobre 3 a la n menos 1. Ah, Pero esa sí sí es converge. convergente, correcto. Sí, Entonces hay sí que... converge porque es monótona decreciente. Sí, hay que revisar, exacto. Hay que revisar. Sí, Sí es porque convergente, ¿no? Profe, eso es lo que yo estaba viendo que aparecía en el símbolo, aparecía que es convergente, pero Ujú. Sí es convergente, tenía la duda sí, ahí. porque es monótona decreciente. ¿Qué es Empieza monótona 1. decreciente? Profe, pues de que digamos 2 a la k sobre 3 a la k menos Ah, 1 pero es que va a ahí ser ya, mayor o ojo, igual que 2 a la k más cuidadito, 1. cuidadito con eso porque esa es la sucesión, no la serie. Ah, profe, haciéndolo así como términos de la sucesión. Sí, no, o usted no puede tomar Ah, los términos de la sucesión porque la sucesión es una cosa y la sucesión de sumas parciales es otra, ¿verdad? Hay que tener ok, cuidado con profe. ello. Pero creo que por aquí no era. Creo que por aquí no era. Eso no me garantiza lo que estamos hablando. Eso no me garantiza lo que estamos hablando. Pero si es convergente, entonces hay que demostrarla, ¿no? A ver, entonces, los escucho. ¿Qué habíamos dicho inicialmente? Que la expresión de la forma 3 a la k era mayor o igual que 3 a la k menos 1. Creo que así fuera que la habíamos construido. Sí, ¿cierto? Sí, sí, profe, inicialmente así lo escribí. Y eso sí se cumple. Y esta sí se cumple, ¿verdad? Sí, claro, profe, porque si usted le da la vuelta, quedaría 2 a la k sobre 3 a la k menor que 2 a la k sobre 3 a la k menos 1. Ujú, correcto. Bien, ¿y ahora qué podemos tomar ahí entonces? ¿Qué podemos tomar ahí? Ahora, pues si lo divido entre 2 a la k, estoy dividiendo exactamente por un término que es positivo y es igual, se cumple. El problema está en que la otra expresión no se cumple como nos dimos cuenta, ¿verdad?
El hecho es que tenemos que, digamos, tenemos que compararla con alguna expresión, ¿cierto? De una serie conocida que me permita determinar cuál es esa convergencia. Aquí borré esto, un medio. Piensen ahí a ver. Váyanlo pensando mientras tanto. Ya lo retomamos. Observemos esta que aparece aquí, mírenla. ¿Verdad? Entonces, tenemos la suma parcial, que es de la forma sumatoria desde K1 y hasta N de E a la menos K cuadrado. Bueno, hay que compararle y determinar si es o no es convergente. O sea, tenemos que decir que la expresión, por ejemplo, ¿cómo la construimos ahí? A ver, ya, se me ocurre una idea. Voy a compararla con K, o el término enésimo. N es menor o igual que N a la 2. Eso sí es cierto, ¿verdad? Para todo N mayor o igual que 1. Y si es menor o igual porque cuando vale 1 es igual. De 2 en adelante es estricto. Pero bueno, ahí cabe el menor o igual. Ahora, inmediatamente puedo multiplicar por menos 1 y entonces tengo que menos N, o lo mismo que, bueno, sí, menos N es mayor o igual que menos N al cuadrado. Para todo N mayor o igual que 1. ¿Me validan esa información, por favor? Sí se cumple, ¿cierto? Sí, sí, señor. Claro, bien. Bueno, o sea, eso es equivalente a escribir que menos N al cuadrado es menor o igual que menos N. Y si eso es cierto, entonces también es cierto que E a la menos N al cuadrado sea menor o igual que E a la menos N, ¿verdad? Sí, también se cumple. Porque eso es como tener 1 sobre E. Eso es como tener 1 sobre E a la N al cuadrado. Y eso es como tener 1 sobre E a la N. Entonces sí se cumple, ¿verdad? Es decir, ese denominador es mayor que este, por lo tanto esta expresión es menor que esta. Bueno, eso sí se cumple, que fue lo que nos sucedió en el anterior ejercicio. Por tanto, entonces la sumatoria desde 1 hasta n ya es la suma parcial de este lado izquierdo y a su vez es menor o igual que la sumatoria, ¿verdad? Que va desde k igual 1 y hasta n de e a la menos k, en este caso. Listo. Y esto a su vez es menor o igual que la suma que va desde k igual 1 y hasta infinito, ¿verdad? Que la serie de la expresión 1 sobre e a la k. Es lo mismo que esto, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esta es una serie geométrica, porque 1 sobre e es menor que 1, ¿verdad? Es cierto. ¿A qué equivale esa suma? ¿Me lo dicen, por favor? Hagámosla aquí a ver. Tiene que quedar en sentido de Euler, por supuesto, ¿no? Sale que es convergente, pero no dice cuánto. Tomen el término enésimo. A ver. ¿Se acuerdan lo que hicimos de las series? Aquí. Observemos aquí. Tenemos la serie geométrica. Y habíamos hallado el elemento para cuando era diferente o no empezaba en 0. Decíamos que le restábamos un 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Está. Acá creo que lo habíamos hecho.
Miren, de la forma R. Ah, pero la enésima. Es de la forma... ¿cómo me queda aquí? Creo que por aquí lo hice. Medio, bueno, yo lo... Ah, miren, creo que... Ah, aquí lo había hecho, miren, lo he desarrollado. Sale el término x a la 0, que es el primer elemento cuando k vale 0. ¿Cierto? Y entonces finalmente me queda de la forma esta, miren, aquí está. Que sería 1 sobre 1 menos x al menos 1 y termina siendo x sobre 1 menos x. ¿De acuerdo? X sobre 1 menos x. En este caso, ese valor x equivale a 1 sobre e, ¿no? O sea que sería 1 sobre e. Sería 1 sobre e. No es aquí. Sería 1 sobre e sobre 1 menos 1 sobre e. Bueno, y lo podemos resolver si quieren, ¿no? Es decir, esto me quedaría como 1 sobre e sobre, y aquí tendríamos e menos 1, todo sobre e, ¿no? Simplificamos e y tenemos que entonces finalmente s sub n es menor o igual que 1 sobre e menos 1. Ese sí es un valor fijo. Entonces, conclusión, esta es una serie convergente. Casi podemos concluir que es convergente, con toda la seguridad del caso. Volvamos al anterior. Entonces, es convergente. Volvamos al anterior y ustedes revisan entonces esta. A ver, ¿ya revisaron la anterior? Esa les queda como ahí como consulta. ¿Qué obtuvieron? Bueno, primero, preguntas acá. ¿Ninguna? Bueno, bien. Volvamos a esta. Revisemos qué hicimos mal ahí. ¿Ya la analizaron? Me hicieron. Sí estamos acá, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos faltó ahí? Digamos que no tuvimos en cuenta con respecto a cuál la debemos comparar. Pero miren que esto nos da inmediatamente para comparar con alguna que sea de tipo particularmente, digamos, geométrica, ¿no? Porque la geométrica sabemos de primera mano cuál es su valor de convergencia, su suma total. Y según como yo veo ahí, da a entender que es, en este caso, 2/3, ¿verdad? Entonces, algo tenemos que estar haciendo mal. Miramos, porfa. Revisémosla ahí entonces. Pero sí puede haber pasado algo por alto. Entonces, revisémosla. Inicialmente entonces me decía que el término 3 a la n, 3 a la k, bueno, 3 a la n, no importa, menos 1, era que menor o igual, mayor o igual que 2 a la n. Mayor o igual, creo que es, ¿verdad? Sí, profe, mayor o igual. Listo, que 2. perfecto. Bien. Y en últimas, entonces terminábamos diciendo que pues el término 1 sobre 3 a la n menos 1 es menor o igual que 1 sobre 2 a la n. ¿Listo? Bien. Entonces, que multiplicamos por 2 a la n, puesto que es diferente de 0 y positivo, por supuesto, entonces me quedaría la forma 2 a la n sobre 3 a la n menos 1. Y esto pues menor o igual que 1, ¿verdad? Entonces aplicamos sumatoria, esto me quedaba la suma parcial. Ah, ok, sí, es que estoy pasando por alto algo. Listo, perfecto.
desde K igual 1 y hasta N. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, ¿qué dije yo? Estaba trabajando sobre la serie que se obtiene a partir de acá, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en los anteriores casos, si nos dimos cuenta, nos basamos en la serie únicamente para acotar, porque no sabíamos cuál era el valor de esta como un término entero, digámoslo así. Y en ese caso, lo que ustedes me dicen es cierto, lo que me dicen la Victoria. Al fin y al cabo, sí, eso nos da n, ¿verdad? Y ese n ya es un término, en este caso, válido, es decir, que S sub n es menor o igual que n. Es decir, no necesitaba, porque de aquí inmediatamente obtengo el resultado de esta sumatoria. Entonces, S sub n si es valor, es menor o igual que un n, porque ese n, así sea, digamos, un valor mayor, como dice la Victoria, es un valor finito, ¿sí? Es un valor finito. O sea que de hecho si está acotada, entonces sí podemos concluir que esa serie es de tipo convergente, ¿vale? Sí, gracias. Correcto. Me da toda la razón. ¿Es claro ahí o tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ustedes revisan este ejercicio y mañana entonces vamos a trabajar lo que es la convergencia de series a partir de criterio de comparación propiamente. Esto del acotamiento nos da paso, pero aunque parece un criterio, lo podemos utilizar, ¿no? Pero des en cuenta que podemos tener algunos embrollos en algunos ejercicios. Entonces nos es más útil aplicar directamente o bien el de comparación o por comparación por paso límite, que son dos criterios básicamente de comparación. Entonces el día de mañana pues ya vamos a trabajarlo basados en esto de la convergencia. Nos vamos a dar cuenta, digamos, por qué esos criterios actúan bajo esa forma. ¿Listo?